Síguese la palabra revelada en la llama del Espíritu y en el clamor del corazón, que despierta al estremecimiento de los tiempos, pues he aquí que los sellos se han abierto y los misterios se han desatado con violencia inusitada sobre la conciencia dormida de los pueblos, como relámpagos que surcan los cielos turbios, anunciando no solo el trueno de la ira, sino también la misericordia que aún gime por redención, porque no es leve el susurro que ha escapado de los labios de aquel que se proclama descendiente del profeta y portador del séptimo pacto, sino que es grito de guerra espiritual y advertencia ardiente para las naciones que han cerrado sus ojos al resplandor de la verdad, y con ello se han entregado a los ídolos de su entendimiento, ignorando que en las arenas movedizas de esta era final, cada paso en falso se convierte en abismo y cada decisión errada en condena, porque ha llegado el tiempo en que el falso cordero se disfraza de luz y acaricia las almas con palabras de paz, mientras afila en secreto la espada de la división, y el mundo, atónito y sin discernimiento, corre tras promesas envueltas en espiritualidad mezclada con sombra, bebiendo sin resistencia del cáliz contaminado de doctrinas fusionadas, esoterismo disfrazado de revelación, gnosis vendida como salvación, olvidando que el único fundamento verdadero fue, es y será el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria, y que ningún otro puede tomar su lugar ni replicar su unción, pues escrito está: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Y he aquí que tal hora ha sobrevenido, no como sombra distante, sino como carne y hueso, verbo y voz, canal satelital y manifiesto, doctrina y estrategia, encarnada en aquel que se hace llamar Rashim, y que proclama que la luz ha sido restituida a través de su mensaje, cuando en realidad enarbola la antorcha del engaño en la cumbre de un monte que no es santo, sino profano, donde se ha construido un templo con piedras de misticismo, conspiración y blasfemia, un altar donde se sacrifican la verdad, la fe y la integridad espiritual para dar paso a una nueva era que no es celestial sino carnal, que no es del espíritu sino del hombre, y que pretende unir lo irreconciliable, mezclar lo santo con lo profano, lo revelado con lo oculto, el fuego del cielo con el humo del abismo, y así nacerá una religión híbrida, un monstruo de 7 cabezas, cada una proclamando un pacto divino, pero ninguna sometida al Cordero, a cada una alzando la voz en nombre del Altísimo, pero ninguna doblando la rodilla ante el León de Judá. Y en esa confusión nacen adoradores de un Dios que no es seguidores de un profeta, que no fue creyentes de una esperanza que nunca existió, almas buenas cautivas del error, sedientas de verdad, pero bebiendo de pozos rotos, ciegas, guiadas por ciegos, y si uno y otro caen en el hoyo, ¿quién los levantará sino aquel que tiene las llaves del Seol y de la muerte? Y ahora te digo, alma, que oyes estas palabras, no permanezcas indiferente al clamor de tu espíritu, porque el tiempo es corto y la noche avanza, y ya el jinete del engaño cabalga por las tierras de Europa, alardeando de sedes y de pactos, firmando alianzas con el susurro del dragón y vistiendo de ángel a cada uno de sus demonios. Y si no despiertas ahora, si no rasgas tu corazón en esta hora, ¿cuándo lo harás? ¿Esperarás a que los cielos se abran y las trompetas retumben para recién reconocer al verdadero? ¿Esperarás a que la marca del falso se grabe en tu frente y en tu mano antes de levantar los ojos al cielo? He aquí te llamo con voz quebrada por el peso de la compasión divina,
con el lamento del Espíritu que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, con el fuego de Elías y la ternura de Jesús, con la urgencia de Juan el Bautista que clamaba en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Porque el verdadero reino no viene con apariencia, no es espectáculo mediático, no es canal de YouTube ni manifiesto doctrinal, no es templo construido por manos humanas, sino corazón humillado y contrito. No es sincretismo disfrazado de revelación, sino obediencia nacida del amor. No es reencarnación de profetas, sino encarnación del Espíritu Santo en vasos de barro. No es conocimiento oculto, sino cruz visible, sangre derramada y vida resucitada. No es paz terrenal ni luz falsa, sino espada que separa el alma del espíritu, el hueso de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por tanto, levántate, alma amada, y sacude el polvo del adormecimiento espiritual. Examina toda enseñanza a la luz de la palabra eterna. Prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y el más peligroso de todos es aquel que usa la Escritura para justificar su mentira, que cita el nombre de Dios para legitimar su trono, que toma verdades antiguas y las mezcla con veneno. Y así intoxica a generaciones enteras que buscan sentido pero no lo encuentran, porque el sentido no está en nuevos pactos, sino en el pacto eterno. No está en nuevas doctrinas, sino en la sana doctrina. No está en maestros modernos, sino en el maestro que no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y en él no hay sombra de variación. Por tanto, te llamo ahora, con la fuerza del primer llamado. Sal de en medio de ella, pueblo mío, sal de la confusión espiritual, sal del velo del engaño, sal de la prostitución doctrinal. No participes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, rompe los lazos con la oscuridad disfrazada de luz, escapa de la red tejida con hilos de revelación falsificada y vuelve a la senda antigua, a la cruz que sangra, al madero que salva, al evangelio que transforma, porque aunque el mundo entero se postre ante el nuevo Mesías, tú no debes doblar tu rodilla. Aunque el sistema entero proclame paz y seguridad, tú debes levantar tu voz y anunciar la venida del Rey verdadero, aunque seas uno solo, aunque seas perseguido, burlado, marginado. Tú debes ser luz en medio de las tinieblas, atalaya en el muro, profeta en medio del valle de huesos secos. Voz que clama en el desierto espiritual de esta generación, porque grande será tu galardón en los cielos, y no hay corona más gloriosa que la que se recibe por haber vencido en medio de la gran tribulación, y por haber guardado la fe cuando todos la abandonaban, y por haber amado la verdad más que la vida misma. Y así continúa la llama del Espíritu soplando con poder sobre los huesos dispersos en este valle de confusión doctrinal, porque no es poca cosa lo que acontece ante los ojos adormecidos del mundo, ni liviana es la carga profética que pesa sobre los hombros de aquellos que han sido llamados a discernir los tiempos. Porque si bien la historia ha presenciado múltiples revueltas religiosas, falsos avivamientos y figuras mesiánicas que desaparecieron con la neblina de sus propias mentiras, lo que ahora se manifiesta es la más elaborada y peligrosa simulación de luz que el adversario ha engendrado, revestida no de ignorancia sino de sabiduría pervertida, no de violencia sino de aparente paz, no de opresión sino de libertad aparente, como si el dragón mismo se hubiese lavado las escamas y se presentara con la apariencia de un cordero para seducir incluso a los vigilantes, pues no viene con gritos ni amenazas, sino con dulzura en la voz, con palabras suaves como aceite, pero cuya finalidad es herir como espada,
Pues cada enseñanza disfrazada, cada pacto proclamado, cada doctrina sincretista enarbolada por esta nueva religión de paz y luz, es un eslabón más en la cadena que aprisiona las almas al error eterno. Y aunque muchos ven en ello una señal de esperanza, una respuesta a la sed espiritual del siglo, el espíritu grita con gemidos indecibles en el interior de los verdaderos hijos de la luz, advirtiendo que lo que se presenta como la séptima alianza no es sino la culminación del plan satánico de establecer un gobierno espiritual alternativo al reino de Dios, con su propio Mesías, su propio libro sagrado, sus propios profetas, sus propias señales, pero desprovisto completamente del Espíritu Santo y por tanto carente de vida verdadera, porque el aliento de Dios no habita en estructuras fabricadas por el orgullo humano, ni respalda visiones nacidas del corazón del enemigo. Y tú, alma que aún dudas, que aún vacilas entre dos pensamientos, ¿no entiendes que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte? Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿No percibes que el perfume de esta nueva fe es hechizante precisamente porque mezcla incienso santo con aromas del infierno? ¿No sientes que lo que se ha levantado no es otra cosa sino el tabernáculo del anticristo, preparado para recibir al impío, al hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y es precisamente eso lo que ya acontece, porque el templo no es de piedras, sino de cuerpos, de mentes, de corazones, y muchos ya han sido consagrados al espíritu del error. Muchos ya han ofrecido incienso al Dios desconocido, muchos ya han inscrito su nombre en los libros de Rashim, creyendo que entran en vida cuando en realidad están siendo sellados para destrucción. Oh Jerusalén espiritual, oh iglesia dormida, oh virgen necia que no guardaste aceite en tu lámpara, ¿no sabes que el esposo viene en medio de la noche? ¿No has oído el clamor que precede su llegada? ¿No percibes que el engaño se ha multiplicado porque el amor de muchos se ha enfriado? ¿No te duele que tantos corran tras doctrinas nuevas, abandonando la pureza del Evangelio? Pues he aquí que el juicio comienza por la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Por eso hoy más que nunca, pueblo del Dios vivo, despierta del letargo, examina tus caminos, limpia tus ojos con colirio celestial, porque la ceguera espiritual es la peste más mortal de esta generación, y aquellos que creen ver, siendo ciegos, son guiados al abismo, y aquellos que se autoproclaman iluminados, estando en tinieblas, serán los primeros en ser consumidos por el fuego que ha de venir, fuego purificador para los que aman la verdad, pero fuego consumidor para los que han cambiado la gloria del Dios incorruptible por imágenes modernas de espiritualidad, porque el trono de Dios no será compartido con nadie, y su gloria no la dará a otro ni a mesías modernos, ni a profetas de internet, ni a religiones nuevas con ropajes antiguos, y su reino no será sustituido por ningún pacto adicional. Porque el nuevo pacto ya fue sellado con sangre en el Calvario, ya fue ratificado con la resurrección, ya fue sellado con el Espíritu Santo, y nadie puede añadirle ni quitarle, porque es perfecto y eterno. Por eso hoy te llamo con el segundo llamado: vuelve a la cruz, alma mía, vuelve a tu primer amor. Vuelve al altar verdadero, vuelve a la palabra no adulterada, vuelve a la comunión íntima con el Espíritu, vuelve a la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vuelve al clamor en las madrugadas, a las lágrimas en el aposento secreto, a la palabra memorizada y obedecida, a la voz que llama en el desierto.
porque sólo allí, lejos de los templos falsos y los profetas modernos, oirás el susurro del verdadero pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan, capítulo 10, versículo 27. Y si lo sigues, aunque muchos te abandonen, aunque el mundo entero se incline ante Rashim, aunque seas perseguido por rechazar su pacto, tendrás en ti la gloria de aquel que venció, y no necesitarás otro pacto, ni otro libro, ni otro nombre, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y en él hay salvación, y fuera de él solo hay oscuridad. Y cuando el corazón ya no puede contener el peso del clamor, cuando la lengua ya no basta para expresar la urgencia del espíritu, cuando los cielos parecen cerrar sus puertas por la dureza del corazón humano, es allí donde el gemido indecible toma forma en palabras de fuego, porque no se trata ya de una religión más, entre las muchas que han nacido del vientre de la vanidad humana, sino de la manifestación final del misterio de la iniquidad que ha estado operando en secreto desde siglos pasados, aguardando el tiempo señalado para revelarse sin máscara, sin pudor, sin resistencia. Y he aquí que ahora se ha desatado, no con ejércitos de hierro ni con banderas ensangrentadas, sino con símbolos de luz, con voces mansas, con estrategias sociales, con discursos de inclusión, con reinterpretaciones proféticas que parecen profundas pero son abismos disfrazados. Y todo esto se levanta en el nombre de una nueva alianza que no es nueva, porque ya fue anunciada en la antigüedad, como el pacto de muerte y el convenio con el Seol, del cual hablaron Isaías y Ezequiel, cuando vieron al pueblo abrazando acuerdos ajenos al pacto eterno, pactos que no se hacen con Dios, sino con los ídolos del entendimiento humano. Y he aquí que Rashim, como instrumento del adversario, se ha sentado en el lugar de autoridad espiritual, proclamando ser Caín al-Muhammad, el descendiente esperado, el revelador de los secretos ocultos, y ha levantado no solo una religión, sino un movimiento global que ya tiene templos, discípulos, libros, redes, y sobre todo almas seducidas por el destello de una luz que no proviene del cielo, sino del abismo, porque como está escrito, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y su estrategia ha sido siempre la misma: ofrecer conocimiento sin obediencia, prometer poder sin cruz, invitar a la divinidad sin pasar por el quebranto, vender sabiduría sin temor de Dios, pero la esencia del reino no puede ser adulterada. Y los verdaderos hijos lo saben, porque han sido marcados por el quebranto, porque han llorado en el secreto, porque han vencido no por sus méritos, sino por la sangre del Cordero. Y no cambiarán esa gloria por un destello falso, por más sofisticado que se presente, por más respaldado que parezca, porque conocen la voz del buen pastor, y esa voz no puede ser imitada ni falsificada. Y tú, alma amada, que caminas entre las sombras de la duda, que observas con asombro y quizás con atracción las promesas de una nueva espiritualidad que parece incluirlo todo y excluir el juicio, que parece abarcar la totalidad del ser humano sin condenar su pecado, que parece entender lo que ninguna otra religión entendió. ¿No ves que esa amplitud no es amor, sino permisividad? ¿No es gracia, sino engaño? ¿No es revelación, sino herejía? ¿No percibes que lo que ellos llaman séptimo pacto no es sino la abolición del pacto verdadero? ¿Que lo que llaman reencarnaciones no son sino espíritus engañadores disfrazados de sabiduría ancestral? ¿No disciernes que lo que llaman divinización del hombre no es sino la repetición del primer pecado, el deseo de ser como Dios, sin someterse a Dios? Porque toda esta estructura doctrinal, por compleja que parezca, no es más que el eco moderno del Edén, el susurro de la serpiente renovado diciendo, seréis como Dios.
y miles están escuchando ese eco y están mordiendo nuevamente el fruto prohibido y están repitiendo la caída una y otra vez, generación tras generación, y ahora más que nunca, pues Rashim ha dicho en voz alta lo que muchos ya creían en secreto, ha organizado en doctrina lo que el corazón carnal ya deseaba, ha puesto palabras de oro sobre pensamientos de rebelión, ha llamado luz a la sombra y paz a la rebelión. Y muchos, aún dentro del pueblo de Dios, están siendo seducidos porque no aman la verdad, porque no escudriñan las Escrituras, porque no oran, porque no buscan al Espíritu, y sin discernimiento se inclinan ante el becerro de oro de la sabiduría humana, adorando una religión que les promete revelación sin arrepentimiento, crecimiento sin muerte al yo, plenitud sin cruz. Pero esa plenitud es mentira, esa revelación es falsedad, ese crecimiento es hinchazón. Y solo quienes han sido crucificados con Cristo podrán reconocerlo. Solo quienes han muerto al mundo y viven para el reino podrán discernir que el trono de Rashim no es celestial, sino terreno. No es eterno, sino momentáneo. No es divino, sino demoníaco, y sus seguidores no son santos, sino ciegos guiados por otro ciego. Por eso clamo ahora, como voz en el desierto: despierta, atalaya, clama, profeta, no calles, intercesor. Levántate, novia del Cordero, porque aunque muchos se hayan rendido al sistema, aunque muchos templos hayan sido tomados por la tibieza, aunque muchos púlpitos estén ahora ocupados por doctrinas de hombres, aunque muchos himnos estén siendo cantados en honor a un Mesías falso, hay aún un remanente que no ha doblado rodilla ante Baal. Hay aún una generación que ha guardado el testimonio de Jesús, que no ha cedido al miedo ni a la moda espiritual, que no se ha vendido por fama, ni por aceptación, ni por modernidad. Y a ti, remanente fiel, te digo: no temas, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y él abrirá el libro, y él romperá los sellos, y él juzgará con justicia, y él reinará con vara de hierro, y su reino no tendrá fin, y su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, y toda rodilla se doblará ante él, no ante Rashim, no ante ningún falso Cristo, no ante ningún pacto nuevo, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y así, bajo el cielo cargado de signos y presagios, se alza el clamor de los justos como incienso en la madrugada, como un perfume que se eleva a pesar del hedor de la corrupción espiritual que invade la tierra, porque no hay rincón que no haya sido tocado por esta nueva doctrina que se disfraza de paz y luz, pero es, en realidad, niebla espesa y densa, confusión almidonada con versículos torcidos y símbolos arrancados del contexto eterno de la palabra. Y he aquí que los que antes discernían ahora titubean, y los que antes predicaban con fuego ahora predican con neutralidad, y los que antes lloraban por las almas perdidas ahora celebran los pactos de los hombres como si fueran la obra de Dios. Y esto acontece porque han dejado de amar la verdad, porque han menospreciado la corrección, porque han cerrado sus oídos al susurro del Espíritu y han abierto su corazón a los halagos del mundo. Y he aquí el resultado: una generación atrapada entre la tradición vacía y la innovación corrupta, entre el ritualismo muerto y el misticismo demoníaco, incapaz de discernir la voz del verdadero pastor, confundida por las muchas voces que gritan desde las pantallas, desde los púlpitos, desde las redes, voces que hablan de amor sin verdad, de unidad sin pureza, de poder sin santidad.
de pactos sin sangre, y el alma sencilla, hambrienta de significado, cae en la trampa y entrega su devoción a un líder que se autoproclama con nombres que no le fueron dados por el cielo, y consagra sus días a estudiar libros que no fueron inspirados por el Espíritu, y eleva oraciones a un Dios que no responde, porque no es el Dios de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino una construcción espiritual manufacturada en el taller del engaño, un Dios fabricado a imagen de los deseos humanos, un ídolo envuelto en teología confusa y en simbolismos arrancados del contexto del reino. Y ese Dios no salva, ese Dios no sana, ese Dios no transforma, porque no tiene poder, porque no tiene vida, porque no tiene sangre, porque no tiene cruz. Y tú, alma que aún tienes aliento, que aún puedes oír, que aún puedes responder, no te dejes llevar por la corriente de este siglo. No abraces con entusiasmo lo que el Espíritu ha desechado. No levantes altar en el monte equivocado. No consagres tu fe a un nombre que no está escrito en el libro de la vida. Porque en ese día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él les dirá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y no será por falta de conocimiento, sino por haber despreciado el verdadero conocimiento, por haber cambiado la verdad por la apariencia, por haber amado más el misterio que la obediencia, por haber preferido la revelación nueva a la palabra eterna, por haber buscado experiencias sin dirección, profecías sin fundamento, milagros sin santidad. Y el juicio comenzará, no en el mundo, sino en la casa de Dios, y muchos templos caerán, y muchas plataformas serán silenciadas, y muchos nombres serán borrados de la memoria de los hombres, y solo permanecerá lo que fue edificado sobre la roca, y esa roca no es Rashim, no es ningún profeta moderno, no es ningún pacto nuevo, sino Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y si Él es el único camino, ¿por qué buscamos otros? Y si Él es la verdad, ¿por qué escuchamos doctrinas diferentes? Y si Él es la vida, ¿por qué intentamos resucitar lo que está muerto? ¿Por qué nos aferramos a nuevas revelaciones si tenemos ya la plenitud de la revelación en Él? ¿Por qué deseamos construir nuevas arcas si ya fuimos salvados por la cruz? Oh pueblo amado, recuerda quién eres, recuerda quién te llamó. Recuerda quién pagó el precio por tu alma. No juegues con la gracia, no trivialices el Espíritu, no adulteres la palabra, no pongas vino nuevo en odres viejos, ni odres nuevos con vino fermentado de falsedad. Guarda el depósito que te fue encomendado, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, porque hay una nube de testigos que te observa, hay una generación venidera que necesita tu fidelidad. Hay una eternidad que depende de tus decisiones hoy. Y si decides hoy cerrar tus oídos a esta advertencia, mañana puede ser tarde. Y si decides hoy abrazar el error por comodidad, mañana no tendrás fuerzas para escapar de sus lazos. Porque el espíritu de error no solo confunde, sino que amarra, seduce, ciega, enloquece, y suelta cadenas tan dulces que quien las lleva no desea ser libre. Y el mayor peligro no es el fuego del infierno, sino el conformismo del alma que ha perdido su hambre de Dios, su sed de justicia, su pasión por la santidad, su urgencia por la verdad. Y ese es el estado de muchos hoy, satisfechos con una espiritualidad tibia, entretenidos por doctrinas novedosas, fascinados por símbolos y palabras que parecen profundas, pero no contienen la vida del Espíritu. Y en ese estado de adormecimiento colectivo se levanta el anticristo, no como dictador visible, sino como Mesías alternativo, como maestro de paz, como profeta universal, como mediador de pactos,
como Rashim o como cualquier otro nombre que le asignen, pero con un solo fin: usurpar el lugar que solo a Cristo pertenece, robar la adoración que solo al Padre se debe y sentarse en el trono que solo el Espíritu puede ocupar. Y mientras el velo de las naciones se rasga, no por la gloria, sino por la mentira, mientras los pueblos celebran lo que deberían lamentar y aclaman lo que deberían rechazar, la voz del Espíritu no cesa, porque aunque los hombres callen, las piedras clamarán. Y aunque los profetas sean perseguidos, el eco de su mensaje retumbará en las conciencias como trueno en la tormenta. Porque esta hora no es como otras horas, este tiempo no es como otros tiempos, porque ahora no se trata solo de apostasía, sino de usurpación espiritual, de imitación deliberada, de blasfemia revestida de revelación. Y es esa la astucia final del enemigo: ofrecer una fe completa pero sin Cristo, un pacto total pero sin cruz, una salvación sin redención, una eternidad sin juicio, una divinidad sin santidad, y el mundo entero está siendo seducido, no con violencia, sino con belleza, no con odio, sino con aceptación, no con oscuridad, sino con falsa luz. Y eso es lo más peligroso, porque no se percibe el veneno cuando viene en copa de oro, no se nota la muerte cuando baila con ropajes de vida. No se reconoce el error cuando se disfraza de sabiduría, pero todo lo que no nace del Espíritu es carne, y todo lo que no ha sido revelado por el Padre es humo, y todo lo que no glorifica al Hijo es condenación, porque el Espíritu Santo no testifica de sí mismo, ni glorifica al hombre, sino que exalta a Jesús. Y si un movimiento espiritual no exalta a Cristo como único mediador, como único Salvador, como único camino al Padre, entonces, por muy místico, revelador, iluminado o tolerante que parezca, no es de Dios. Y si no es de Dios, no trae vida. Y si no trae vida, trae muerte. Y si trae muerte, ¿cómo podrá el pueblo seguir bebiendo de su fuente? ¿Cómo podrán los redimidos seguir participando de su mesa? ¿Cómo podrán los santos seguir mezclándose con los impuros sin ser contaminados? Oh generación confundida, detente un momento, silencia las voces que te rodean, apaga los ruidos del sistema, cierra los ojos del entendimiento carnal y clama al cielo por discernimiento, clama al Espíritu por luz verdadera, clama a Jesús por revelación pura, porque aún hay tiempo para salir de Babilonia. Aún hay tiempo para volver a la senda antigua, aún hay tiempo para rechazar el pacto de muerte y abrazar el pacto de vida, el nuevo pacto en la sangre del Cordero, el único que fue establecido por el mismo Dios y no por hombres, el único que fue sellado en la cruz y no en un libro de doctrinas modernas, el único que tiene poder para salvar, porque no se basa en el conocimiento, sino en la gracia. No se funda en la revelación privada, sino en la palabra viva. No gira en torno al hombre, sino en torno al Hijo. No promete iluminación, sino transformación. Y no ofrece secretos esotéricos, sino comunión con el Padre. Porque ese es el verdadero evangelio. Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios sobre nosotros, y no una serie de ideas místicas, sino una vida crucificada y resucitada, una fe probada por el fuego, un amor que no busca lo suyo, una esperanza que no avergüenza, una verdad que no cambia, una luz que no se apaga. Y tú, guardián del altar, tú que aún lloras por la gloria perdida, tú que aún sueñas con el regreso del fuego verdadero, no permitas que tu lámpara se apague, no dejes que la ceniza del sistema cubra las brasas que aún arden, no permitas que el miedo te silencie ni que la moda te arrastre, porque eres llamado a ser antorcha, no eco, eres llamado a ser trompeta, no susurro, eres llamado a ser estandarte, no espectador. Y si tú no te levantas, ¿quién lo hará? Y si tú no clamas, ¿quién hablará? Y si tú no lloras, ¿quién intercederá? Porque aunque el mundo entero se rinda ante Rashim,
Aunque el nuevo pacto sea proclamado desde los púlpitos, aunque los templos se llenen de multitudes seducidas por las señales, tú no debes ceder, tú debes permanecer, tú debes resistir, tú debes profetizar, aunque no te escuchen, aunque te persigan, aunque te llamen fanático, retrógrado, intolerante, tú debes ser fiel, porque a los fieles se les dará la corona de vida. A los fieles se les concederá comer del árbol de la vida. A los fieles se les prometerá un nombre nuevo, una piedra blanca, una vestidura gloriosa, una morada eterna, y ese galardón no será para los populares, ni para los sabios según el mundo, ni para los innovadores espirituales, sino para los que guardan la fe, para los que aman su venida, para los que no se avergüenzan del Evangelio, para los que no mezclan el vino santo con la levadura del error, para los que no comercian con el aceite, para los que no venden su primogenitura por un plato de aceptación cultural. Y hoy, mientras el mundo mira hacia Suecia, hacia Alemania, hacia el Reino Unido y celebra la expansión de esta nueva fe, el cielo llora, los ángeles se lamentan, los intercesores gimen, porque ven lo que muchos no ven, porque sienten lo que muchos han dejado de sentir, porque conocen el peso de la gloria que se está profanando. Y por eso hoy más que nunca necesitas decidir a quién servirás, a quién seguirás, en quién creerás, porque no hay neutralidad en esta hora, no hay grises, no hay espacio para la tibieza. O eres del Cordero, o eres del sistema, o abrazas la cruz, o abrazas el pacto nuevo, o caminas por el camino angosto, o por la avenida de la revelación moderna, pero no puedes andar por ambos, porque la cruz no admite competidores, y el reino no acepta sustitutos. Y aún resuena en el espíritu la voz que clama desde lo profundo, no como un eco del pasado, sino como el gemido presente de la eternidad, que llama al alma a despertar, a recordar, a retornar, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No en las palabras altisonantes del nuevo profeta, no en las frases cuidadosamente tejidas en el manifiesto del movimiento Ahmadi, no en los videos que proclaman una nueva luz, sino en la voz interna del Espíritu, que no cesa de golpear las puertas del corazón clamando: «Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque no hay otra luz que alumbre, no hay otra voz que vivifique, no hay otro pacto que libere, no hay otra verdad que permanezca, y por más que los hombres intenten construir un nuevo monte, un nuevo templo, una nueva ciudad espiritual, todo lo que no nace de lo alto será derribado. Todo lo que no es edificado en la piedra angular será removido. Todo lo que no está enraizado en la sangre del Cordero será sacudido, porque el juicio comienza, y el fuego prueba la obra de cada uno, y lo que es heno se quema, y lo que es oro resplandece. Y he aquí que esta nueva religión, adornada con teorías esotéricas, entrelazada con reinterpretaciones de figuras bíblicas y textos sagrados, no resistirá el fuego del día del Señor, porque ha tomado lo santo y lo ha mezclado con lo profano, ha tomado la revelación y la ha fundido con el error, ha levantado un altar sobre los huesos de los profetas, ha levantado un templo sin presencia, ha escrito un libro sin espíritu, ha fundado una fe sin cruz, ha prometido salvación sin arrepentimiento, ha ofrecido redención sin sangre y ha edificado su torre hasta el cielo con los ladrillos del orgullo humano y el cemento de la sabiduría terrenal. Pero como en Babel, el Señor descenderá y confundirá las lenguas y dispersará a los constructores y destruirá la torre.
porque el cielo no puede ser alcanzado con escalas humanas, porque el reino no se construye con manos, porque la eternidad no se compra con doctrinas nuevas, y la vida no nace de alianzas humanas, sino del soplo divino del fuego del altar de la palabra encarnada. Y mientras muchos siguen fascinados con los símbolos, con los nombres antiguos, con las conexiones supuestamente proféticas, con las genealogías espirituales que se han construido para legitimar a Rashim como descendiente de Muhammad, como figura mesiánica, como nuevo canal de revelación, el Espíritu clama: ¿no sabéis que os habéis apartado del manantial de aguas vivas y habéis cavado para vosotros cisternas rotas que no retienen agua? Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿No discernís que habéis cambiado la fuente por la copia, la roca por el espejismo, el camino por el atajo, el reino por un imperio humano? Y no solo vosotros, sino vuestros hijos están siendo arrastrados, vuestras casas están siendo infectadas, vuestras generaciones están siendo seducidas por una doctrina que parece paz, pero trae confusión, que parece luz, pero introduce oscuridad, que parece inclusión, pero genera esclavitud, porque la verdadera libertad no está en romper las normas de la santidad, sino en obedecer desde el amor. No está en negar las Escrituras, sino en cumplirlas por el poder del Espíritu. No está en mezclar religiones, sino en ser transformado por el único camino, por la única verdad, por la única vida. Y si realmente creyerais en el Mesías, guardaríais sus palabras, y no buscaríais otra voz, ni otro pacto, ni otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y cualquier otro nombre, por más glorioso que se proclame, por más señales que manifieste, por más sabiduría que muestre, si no confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, venido en carne, muerto y resucitado, exaltado a la diestra del Padre, no es de Dios, sino del Anticristo. Y ese espíritu ya opera, ya habla, ya enseña, ya seduce, ya toma cuerpo en doctrinas y estructuras visibles, ya firma manifiestos y proclama pactos. Y muchos ya han sido marcados, no con la marca visible, sino con la lealtad espiritual a un falso Mesías. Y si no se arrepienten, beberán también de la copa de su juicio. Y tú, que aún resistes en lo secreto, tú que lloras en las noches, tú que sientes que tu voz no es oída, tú que ves cómo tu casa se desmorona bajo la influencia de esta nueva fe, tú que has perdido amigos, familia, congregación, reputación, por no doblar tu rodilla, y quiero que sepas que el cielo te mira, que el Cordero te recuerda, que los ángeles anotan tu fidelidad, que tu clamor no ha sido en vano, y aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el pastor está contigo, su vara y su cayado te infunden aliento. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Salmo capítulo 23, versículos 4 al 5. Y en esa unción, en esa mesa, en esa copa, hallarás fortaleza para resistir, para profetizar, para permanecer y aún para amar a los que te persiguen. Porque la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y tu guerra no es con los que siguen a Rashim, sino con el espíritu que los manipula, con la mentira que los domina, con la oscuridad que los ha cegado, y por eso no debes odiarlos, sino clamar por ellos, interceder, gemir, y si es posible llorar por ellos, porque aún hay gracia, aún hay redención, aún hay perdón, aún hay cruz. Y cuando ya no quedan palabras humanas que describan la magnitud del dolor en el corazón del Padre por cada uno de sus hijos extraviados, cuando el cielo se llena de intercesores que no duermen, de profetas que gimen, de santos que velan, se desata desde lo alto.
Una palabra que no es solo advertencia, sino también promesa. Una palabra que no es solo juicio, sino también misericordia. Porque no ha sido Dios quien deseó que el mundo se postrara ante un falso Mesías. No ha sido el Altísimo quien inspiró la redacción de doctrinas confusas. No ha sido el Creador quien ideó una religión que promueve el abandono de la palabra y el abandono de la cruz, sino que ha sido el hombre en su deseo de autonomía espiritual, en su afán de protagonismo teológico, en su sed de poder celestial, sin haber pasado por la muerte al yo, quien abrió la puerta a la serpiente, quien entregó las llaves del discernimiento a la confusión, quien permitió que el fuego extraño ardiera en el altar santo. Y ahora muchos bailan como Israel ante el becerro de oro, creyendo que adoran a Jehová cuando en realidad han sido seducidos por los ídolos de la razón espiritualizada, del conocimiento gnóstico, del amor humanista que niega la justicia, de la libertad adulterada que abomina la obediencia. Y este becerro no está en el desierto, está en Europa, está en las ciudades, está en los medios de comunicación, está en los foros académicos, está en los púlpitos modernos, está en las congregaciones que han cambiado la gloria incorruptible por la imagen del hombre, está en los libros que pretenden corregir las Escrituras, está en los labios de quienes proclaman un evangelio inclusivo pero sin cruz. Y ese becerro habla, profetiza, escribe, enseña, y millones lo siguen, no porque sea verdadero, sino porque responde a sus deseos, porque promete sin exigir, porque ilumina sin transformar, porque abraza sin confrontar, porque guía sin corregir, porque entrega sin quebrantar. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Padre de Jesucristo, ese no es el Espíritu Santo que desciende con fuego, ese no es el Salvador que murió por amor y demanda santidad, ese no es el Señor que vendrá con justicia y reinará con vara de hierro. Ese es un Dios hecho a imagen del hombre, y toda imagen humana será destruida cuando el Hijo del Hombre se manifieste en gloria, y entonces todo ojo le verá, y los que le traspasaron llorarán, y los que negaron su nombre se lamentarán, y los que siguieron a otro Mesías serán confundidos, y solo permanecerán aquellos que lo amaron en secreto, que lo obedecieron en lo oculto, que lo siguieron en lo cotidiano, que guardaron su palabra cuando todos la negaban. Y a ellos se les dará la corona de justicia, el nombre nuevo, el acceso a la ciudad celestial, el trono compartido, el abrazo del Padre. Por eso hoy te digo, no temas el rechazo, teme la pérdida del fuego, no temas la soledad, teme la ausencia de la presencia, no temas la crítica, teme el silencio de Dios. No temas a Rashim, teme al olvido del nombre, no temas a los pactos humanos, teme al olvido del pacto eterno. No temas al nuevo templo, teme que tu corazón se convierta en casa vacía. No temas al nuevo profeta, teme no escuchar al buen pastor. No temas la expansión de esta religión, teme que tu lámpara se apague. No temas la oscuridad, teme perder la luz. Porque si aún puedes oír, si aún puedes llorar, si aún puedes gemir, si aún puedes doblar rodillas, no estás perdido, aún hay gracia, aún hay redención, aún hay oportunidad, y el que se humilla será exaltado, y el que confiesa será perdonado, y el que clama será escuchado, y el que regresa será abrazado, porque aunque la casa esté llena de impostores, el Padre aún espera al Hijo pródigo, y aunque el altar esté profanado, aún hay leña, y aunque el fuego parezca apagado, aún hay brasas, y aunque el templo haya sido tomado, aún hay un rincón secreto donde Dios habla, aún hay una cueva de Elías, aún hay una azotea de Pedro, aún hay una cruz que sangra, aún hay un sepulcro vacío, aún hay un espíritu que se mueve, aún hay ángeles que ministran, aún hay tronos celestiales, aún hay palabra viva. Y esa es tu herencia, esa es tu verdad, esa es tu porción. No renuncies a ella por ningún nuevo pacto, por ningún Rashim, por ninguna AOP,
por ninguna doctrina moderna, porque todo pasará, pero su palabra no pasará. Y ahora, a ti que has leído hasta aquí, te digo con el peso de la eternidad, no te contentes con saber, clama por vivir, no te satisfagas con discernir, clama por resistir, no te limites a observar, clama por actuar, no te escondas en la doctrina, clama por la presencia, no te pierdas en el conocimiento, clama por la unción, no te atrases en el tiempo profético, clama por revelación, no te enfríes por la maldad ajena, clama por fuego interno, no mires atrás, clama por dirección, no calles, clama, no dudes, clama, no te justifiques, clama, no te rindas, clama. Y si clamas, Él responderá, y si buscas, hallarás, y si llamas, se te abrirá. Y si te quebrantas, Él te levantará, y si te postras, Él te restaurará, y si mueres a ti mismo, vivirás, y si llevas la cruz, verás la gloria, y si vences, reinarás, y si amas la verdad, serás guardado del engaño, y si permaneces fiel hasta el fin, serás salvo. Y en el silencio que precede al gran estruendo, cuando los hombres creen haber alcanzado la cúspide de su espiritualidad humana, cuando las multitudes celebran la revelación que no fue revelada por el Padre, cuando los altares del mundo están cubiertos de incienso extraño, y las voces de los falsos profetas resuenan en templos construidos por el orgullo, el Espíritu irrumpe con violencia santa, desnudando el corazón de los sabios, avergonzando la sabiduría de los entendidos y volviendo a llamar a los sencillos, a los niños espirituales, a los quebrantados, porque es de ellos el reino de los cielos y es en ellos donde habita la gloria, no en las estructuras, no en los manifiestos, no en los nuevos pactos, no en las profecías redactadas con tinta de conspiración y papel de misticismo, sino en los corazones contritos, en las almas que tiemblan ante su palabra, en los espíritus que se postran sin exigir señales, sin demandar respuestas, sin negociar principios. Y es allí, en lo oculto, en lo despreciado, en lo callado, donde Dios decide manifestarse, porque Él no comparte su gloria con nadie, porque Él no necesita canales alternativos para hablar, porque Él ya ha hablado en el Hijo, porque en Él fueron cumplidas todas las promesas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y quien busca fuera de Él, quien edifica fuera de Él, quien proclama fuera de Él, quien pacta fuera de Él, no recibe revelación, sino juicio, no entra en luz, sino en sombra, no alcanza plenitud, sino confusión. Porque todo lo que está fuera de Cristo está muerto, y todo lo que está muerto no puede dar vida, y todo lo que no da vida es engaño. Y el engaño de esta hora no es un accidente, no es una excepción, no es una casualidad, sino una estrategia milenaria del enemigo, una obra maestra de imitación espiritual, una estructura diseñada para parecerse tanto a la verdad que incluso los escogidos podrían ser engañados, y por eso el Espíritu no cesa de clamar, no deja de advertir, no detiene su voz, porque hay un remanente que aún puede oír, hay un pueblo que aún puede ver, hay una generación que aún puede responder. Y tú que has llegado hasta aquí, tú que has leído, que has discernido, que has sentido el fuego de esta palabra, no la ignores, no la calles, no la apagues, no la negocies, no la dejes morir, porque esta palabra es semilla de eternidad, es espada de juicio, es bálsamo de restauración, es clamor de esperanza. Y ha sido depositada en ti, no para que la encierres, sino para que la proclames, no para que la analices, sino para que la vivas, no para que la compartas con cuidado, sino para que la grites con pasión, porque ya no hay tiempo para diplomacias espirituales, ya no hay margen para negociaciones doctrinales, ya no hay espacio para neutralidades religiosas, porque el campo ha sido dividido.
Los ejércitos se han alineado, los estandartes han sido levantados, y tú debes elegir en qué lado estarás, no mañana, no después, no cuando tengas más certeza, sino hoy. Ahora, porque el Espíritu te está confrontando, el Espíritu te está llamando, el Espíritu te está despertando. Y si tú respondes, si tú obedeces, si tú rompes con todo lo que ha contaminado tu altar, entonces verás su gloria, entonces serás parte del ejército escondido, entonces caminarás sobre las aguas del discernimiento, entonces profetizarás con fuego, entonces serás lleno hasta rebosar, entonces verás señales verdaderas, entonces levantarás a los caídos, entonces sanarás a los heridos, entonces romperás yugos con solo una palabra, entonces restaurarás generaciones, porque no es por ti, sino por el Espíritu. No es por tu fuerza, sino por su poder. No es por tu sabiduría, sino por su gracia. Y eso es lo que el enemigo teme. Eso es lo que Rashim no puede imitar. Eso es lo que la religión de paz y luz no puede producir. Porque no proviene de doctrinas, ni de libros, ni de revelaciones modernas, sino de un solo lugar. Del altar donde el Cordero fue inmolado, del madero donde el amor fue crucificado, del sepulcro donde la muerte fue vencida, de la gloria donde Jesús reina, y desde allí, desde ese trono eterno, se desata hoy esta palabra sobre ti, para afirmarte, para restaurarte, para enviarte, para sellarte, para vestirte de poder, para cubrirte con su manto, para llenarte con su espíritu, para marcarte con su nombre, para asegurarte que no estás solo, que no estás loco, que no estás equivocado, que no estás perdido, sino que eres parte de un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y si lo anuncias, Él se glorificará, y si lo proclamas, Él se manifestará, y si lo levantas, Él atraerá a todos a sí mismo, y entonces, en medio de esta generación perversa y adúltera, tú serás como lumbrera en el mundo, como voz en el desierto, como trompeta en la batalla, como espada en la mano del Altísimo.